Bien, y ahora vamos a presentar de inmediato a nuestros 4 primeros invitados en el set. Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. André Benavides, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional. María Dolores Miño, abogada y politóloga, directora del Observatorio de Derecho y Justicia. Y también Sebastián Donoso, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales UTLA, abogado y máster en Relaciones Internacionales. 4 invitados de lujo para analizar lo ocurrido ayer en los comicios, tanto seccionales como en el plebiscito. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en vivo, 18 horas con 25 minutos. No hay ningún libreto. La idea es analizar lo ocurrido. ¿Cuál es su primera opinión después de los resultados? ¿Sorprendido o no, Mauricio Alarcón? José, buenas tardes. Un gusto compartir este espacio con André, María Dolores y Sebastián. Y es muy poca la sorpresa después del resultado que hemos visto el día de ayer, tanto en las elecciones seccionales como en el referendo. Creo que la política nacional se puede ver con anterioridad en cuanto a sus efectos y, por ejemplo, el hecho de no haberse dado cuenta que en nuestro país hay un voto duro correísta que, frente a la dispersión del otro sector, suficiente basta para poder acceder a un cargo como una prefectura o una alcaldía. Tampoco es de locos hablar de una campaña muy débil en el referendo, tanto por el sí como por el no. Y obviamente el efecto de haber presentado una consulta compleja, con preguntas que ni siquiera correspondían al texto de los anexos, ha traído ahora consecuencias en las que a esta hora, después de algunos minutos detenido el conteo en el sistema oficial del Consejo Nacional Electoral, pero con un 93% al menos de la primera pregunta, tendríamos un triunfo del no. Incluso en aquella pregunta que era la más sensible, en la que se preveía un resultado más cerrado que el de la extradición. No se diga en lo que corresponde, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana, donde la diferencia del no respecto del sí ha sido abismal. Estamos hablando de aproximadamente 20 puntos de diferencia. Creo que es momento, además, de que nuestros políticos salgan de la burbuja en la que viven y empiecen a entender de mejor manera la política del país. Bien, un poco para ir diferenciando, primero analicemos lo ocurrido con los comicios. Es indiscutible, André Benavides, que sí, el voto duro del correísmo siempre ha estado de manifiesto, pero hoy más que nunca. Bueno, muchas gracias por la invitación, cordial saludo José, para Mauricio, María Dolores, Sebastián y para todos quienes nos están mirando. Bueno, creo que estas elecciones en el ámbito seccional lo único que ratifican es que existe un voto duro del correísmo y en efecto eso lo que ha ocasionado es que en las principales provincias y ciudades del país hayan logrado un resultado bastante favorable que les permite ocupar la primera magistratura en estas ciudades y provincias. En ese sentido, creo que también esto tiene que ver justamente como una consecuencia de las malas políticas públicas que se han tomado a nivel nacional y seccional, y creo que más bien otros actores que fueron oposición del correísmo fueron los jefes de campaña y los mejores voceros para que nos llevaran a este resultado. Creo que esto no es una casualidad cuando existen índices bastante importantes en lo que tiene que ver con desempleo, inseguridad, inclusive temas tan básicos como el que el ciudadano se sienta insatisfecho porque no puede sacar un permiso de funcionamiento o la cédula, un pasaporte, y claramente esto es consecuencia de estas omisiones y estos defectos que se han presentado por parte de las autoridades nacionales y locales. Ahora, María Dolores Miño, ¿no es consecuencia este resultado de lo que ha estado sucediendo también en la región? Lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, lo que ocurrió hace poco tiempo en Colombia, es decir, probablemente la derecha no ha sintonizado todavía con lo que quiere el pueblo y ahora vemos los resultados. José, muchísimas gracias por la invitación, también muy honrada de compartir con Sebastián, con André, con Mauricio. Y sí, posiblemente esto se ensarta dentro de una tendencia regional que va y viene, ¿no? Hubo una época cuando estaban los gobiernos socialistas, luego se dio una oportunidad a los gobiernos más de derecha y ciertamente, al menos hablando aquí en el Ecuador, lo que sí se logra visibilizar es el hecho de que
si bien se trató de vender desde el gobierno esta tesis del bienestar económico, especialmente hacia el exterior, o brindar esta buena imagen económica hacia el exterior, lo cierto es que no ha habido, creo yo, un interés legítimo en atender las necesidades sociales. Entonces sirve de muy poco, creo yo, estar en buen récord con el BID, con el Banco Mundial, si a nivel interno tienes personas que están en incapacidad absoluta de acceder a su derecho a la salud, cuando no hay medicinas, cuando no hay hospitales, cuando trámites tan sencillos como la obtención de una cédula se demora muchísimo tiempo. Entonces creo yo que más allá de lo que podamos analizar con respecto a la presencia del correísmo, sí creo que es importante poner sobre la mesa de análisis lo fundamental que resulta que un gobierno provea y se preocupe de las cuestiones sociales como una forma de mantenerse legítimamente en el poder. Ahora, Sebastián Donoso, es importante también analizar lo que ha ocurrido con el Partido Social Cristiano, sobre todo en Guayaquil, que normalmente era pues su centro durante los últimos 30 años al menos. Sí, bueno, igualmente muchas gracias y gracias a mis compañeros panelistas por sus excelentes criterios. Sí, para mí es una sorpresa. Para mí es una sorpresa que el Partido Social Cristiano haya perdido en Guayaquil, tanto la prefectura como la alcaldía. Todos los exit poll una vez más se equivocaron y las encuestas que se hicieron en los días previos se equivocaron y pues saludo el triunfo de una nueva opción. Álvarez presenta una cara nueva, diferente, tiene un desafío enorme, enorme, enorme porque tiene que llenar las expectativas de la gente. Lo que demuestra la elección en Guayaquil es que el capital político y la popularidad en el Ecuador, y el voto en el Ecuador es muy volátil. No se endosa el capital político, no se endosa la popularidad. El liderazgo que en su momento tuvo León Febres Cordero, con una excelente alcaldía, el liderazgo que tuvo Jaime Nebot, con una alcaldía todavía mejor, no se capitalizó en Cynthia Viteri. Yo creo que Cynthia Viteri no cumplió con las expectativas de la gente, no fue capaz de capitalizar esa popularidad de sus dos antecesores. La gestión evidentemente de Cynthia Viteri deja mucho que desear comparada con sus dos antecesores. Entonces el electorado en un buen porcentaje le favoreció a un candidato distinto, a otra posibilidad, a otra alternativa. Creo que la situación actual de Guayaquil, sobre todo con lo que tiene que ver con la seguridad y la violencia en la ciudad, puede haber incidido para que Cynthia Viteri pierda el favor de mucha gente. Creo que había un excesivo triunfalismo por parte del Partido Social Cristiano, tanto en la campaña como al momento del cierre de las urnas, ¿no es cierto? Un excesivo triunfalismo que poco a poco se ha visto que no tenía razón de ser, ¿no es cierto? Todos estos elementos le pasaron la factura, pero el voto en el Ecuador es muy volátil, como digo yo, y no es una carta abierta. Correcto. Sino que los desafíos que tienen estas autoridades nuevas son enormes. A ver, pero vayamos un poquito más allá. Yo pienso que los ciudadanos a nivel nacional, y lo veníamos diciendo tanto en nuestro programa Hechos de Impacto como en Hora Cero con los importantes invitados que normalmente tenemos, la gente tiene otra lectura de la política. La gente está harta de los políticos tradicionales, de que le sigan mintiendo, que le sigan diciendo lo mismo. Por eso es que en las redes sociales, TikTok, etcétera, comienza una nueva estrategia, unos que les ha ido muy bien y otros que han hecho el ridículo, ¿verdad? Y eso también hay que analizarlo. De los políticos, ¿qué creen? Que la gente tiene que escuchar o verlos y decir, ah, no, qué linda cara tiene, qué chévere cómo baila, y por eso voy a votar. Yo creo que la gente ya está harta de lo mismo. José, el ego, la vanidad, la arrogancia de los políticos les impide ver más allá de sus narices. Bastaría darnos cuenta que la semana anterior desde Ciudadanía y Desarrollo presentamos la primera encuesta especializada en temas de corrupción para tener un dato clave. 65% de los ecuatorianos asocia corrupción con los partidos y movimientos políticos. 65%. Y no se trata, José, de simplemente pensar en un acto de mal manejo de recursos públicos, sino que la ciudadanía asimila como corrupción el dedazo, asimila como corrupción que le impongan un candidato o que simplemente el rato de los ratos los cargos, y eso también lo dice el estudio, se repartan entre los familiares, los amigos y quienes financiaron la campaña.
¿Tenemos en el país organizaciones políticas reales? Indiscutiblemente no. Tenemos maquinarias que se venden y se rentan al mejor postor. Y aquellas que tienen un poco más de estructura, si han actuado con coherencia, con consecuencia y, por supuesto, con una buena estrategia, han alcanzado el poder. Otras que se han creído intocables, se han dado con la piedra en los dientes y han terminado perdiendo sus bastiones, que precisamente es lo que le ha pasado al Partido Social Cristiano. Hace 4 años, José, muchos cuestionaban el hecho de que un dedazo del dirigente haya puesto a Cynthia Viteri por encima de Domenica Tabaqui. Y ahora dicen, ahí la consecuencia. No solo que perdimos Guayaquil, sino que perdimos 30 años de gestión de un modelo, entre comillas, exitoso, que vio caer durante estos últimos 4 años, y se decía en el corte y en lo que conversabas tú con Aquiles Álvarez, en que te llevan una piscina de olas a un lugar donde te pegan un tiro afuera de la piscina o donde ni siquiera tienes agua potable para que la gente la utilice en su casa. Esos absurdos pasan factura. Sí, y abro el debate para que todos podamos hablar en cualquier momento. Pero bueno, sobre ese tema, esto de las olas y etcétera, las piscinas, yo la verdad es que he investigado bastante, hace muchos años, más de 20 años cubriendo temas de Colombia. Y por ejemplo en Medellín, en ese cambio virtuoso que tuvo después de los años 80, 90, efectivamente la gente, y esto es muy importante, decían, les dimos obras de ricos a los pobres. Entonces, no está mal. Pero José, primero les dieron seguridad. Sí, eso, solamente para terminar la idea, efectivamente, no está mal, porque en los barrios suburbanos, mucho más pobres, allá en Medellín, hay escaleras eléctricas, bueno, hay de todo, pero primero lo primero, la seguridad. Es decir, había que tener una hoja de ruta bien clara y eso creo que ha ido y fallando bastante, Andrés. Sí, pero puede ser, hay medidas encaminadas a garantizar la seguridad, que es importante, pero también, y esto falla no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, y esto posiblemente tiene que ver en el impacto de la consulta popular, y es la falta de planificación. Se puede poner una piscina o se puede poner un parque de diversiones, pero si aquello no es parte de una estructura y de un plan, por ejemplo, para combatir la criminalidad, entonces simplemente tenemos acciones al azar que no tienen ningún tipo de relación entre sí, que no persiguen un objetivo, sino que parecería ser actos populistas aislados. La falta de planificación, la falta de una hoja de ruta, especialmente, insisto, en materia social, creo yo que es lo que genera el hastío, porque finalmente la ciudadanía lo que percibe es que no se trabaja para la ciudadanía, sino para el ego o por la imagen de los políticos. Es como que los políticos frecuentemente se acuerdan y bastante y dan la mano, etcétera, en el momento de la campaña, pero luego se convierten en funcionarios de escritorio y es lo que menos quiere hoy en día la gente, Andrés. Bueno, yo creo que estas elecciones lo único que nos ratifican es que lastimosamente en nuestro país nuestros políticos actúan en función de la improvisación. Y claro, y eso vemos que se da en los diferentes niveles de gobierno, tanto en el gobierno nacional como en lo que tiene que ver con alcaldías y prefecturas. Ya estamos acostumbrados, por ejemplo, que ya pasa un hecho de inseguridad y te decretan el estado de excepción. Por ahí vemos que se está dando algún tema de delincuencia común y ya salen los patrulleros municipales a rondar las calles, pero a la final eso no te permite garantizar o resolver el problema de raíz. Por otro lado, yo creo, estimado José, que el ciudadano creo que va madurando políticamente y ya no come cuento. Yo creo que el ecuatoriano ahora ya tiene un voto informado, un voto responsable y ya no es tan visceral ni pasional. Y eso es lo que no han comprendido nuestros políticos. Y tú bien lo señalabas, José, que muchos de los candidatos pensaban que tal vez bailando, haciendo algún tipo de mímica, pantomima en TikTok, iba a captar los votos. Y aquí lo que podemos decir es que en efecto muchos pecaron de exceso de confianza, me refiero al Partido Social Cristiano porque pensaban que ya la tenían guardada en el bolsillo. Por otro lado, yo creo que otros también en este caso no le prestaron mucho interés, como es el caso del presidente de la República, que prácticamente se guardó al momento de la consulta popular. Y por eso son los resultados que se están dando. Y finalmente yo podría indicar, estimado José, que el ciudadano ya está harto de nuestra clase política, está harto de la improvisación
y evidentemente quiere ver resultados, soluciones palpables y no estas ventas de humo que al final del día lo único que sirven es para la foto, para el video y que no mejora la calidad de vida de los ecuatorianos. Ahora, Sebastián Donoso, a mí me gustaría que analicemos, no hemos visto todavía los números y la verdad es que me apasiona ver cómo es el comportamiento del electorado. Me encantaría ver cómo votó los ciudadanos de 16, de 18 años, de 20, 27, etcétera, qué buscaban y qué querían, porque aquí los tuvimos en varias oportunidades y querían un cambio radical, que sean tomados en cuenta, que no sean los mismos, que no sean candidatos solamente los más conocidos o por ser periodistas o por ser cantantes, etcétera, que está muy bien, siempre y cuando se preparen y hagan un buen trabajo, pero lamentablemente el denominador común ha sido todo lo contrario. ¿Cuál es ese análisis, Sebastián Donoso? Bueno, a mí me preocupa la apatía de la juventud. Yo creo que lo que debe ponernos a nosotros a pensar es la falta de sintonía de los candidatos en general con ciertos sectores de la población, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Yo hablaba con mis alumnos, por ejemplo, en la universidad, y hasta hace una semana, hasta hace 4 días, mis estudiantes no sabían por quién votar y muchos expresaban que les daba lo mismo. El voto nulo era una muy buena opción entre los jóvenes universitarios, porque simplemente ningún candidato apelaba a ellos. Estoy hablando en concreto de mis estudiantes aquí en Quito, y entre los que se empezaron a manifestar por un candidato, sorpresivamente era Pedro José Freile, quien empezó a crecer entre los jóvenes, ¿no? Estas figuras más de políticos con más años en la lid, como Andrés Páez, no pegaban muy bien con los sectores más jóvenes, no sintonizaban bien con ellos. Quizás la cara nueva de Freile, la propuesta de él, su estilo, fue lo que apeló al voto joven, pero eso es... tal vez, perdónenme que les diga a los cuatro, tal vez es decir, una falsa apreciación de lo que significa el marketing político. Es decir, los marqueteros, ¿qué hacen? Los marqueteros dicen, bueno, mira, vamos a sintonizar con la gente, entonces este es el plan comunicacional, y la verdad es que es diferente ya en el momento en que están en plena campaña leer lo que la gente quiere. Por ejemplo, sus alumnos, ¿qué es lo que le decían sobre los políticos? Hastiados de la política, no creen en nadie, no conectan. Realmente el mensaje de los políticos no les llega. Realmente el mensaje de los políticos no les llega. El ausentismo, el voto nulo, el voto blanco, el desinterés por las elecciones, creo que es el gran ganador. Es el gran ganador, y quienes terminan ganando las elecciones son quienes tienen voto duro, y valga reconocer también quienes hicieron un buen trabajo de campaña con buenas bases políticas, ¿no es cierto? Entonces, una vez más nos vemos enfrentados a una situación en donde ganan las primeras minorías, no las grandes mayorías. Las primeras minorías están poniendo los alcaldes en muchas ciudades, y eso es el caso concreto de Quito. Ahora, hay mucho análisis, a mí me escriben, me imagino que todo el mundo está opinando, este es el momento en donde es el tema de moda. Pero lo ocurrido, por ejemplo, en Guayaquil, dicen tal cual. Hay quienes señalan que la mala imagen en un momento dado de Cynthia Viteri pudo arrastrar al resto del Partido Social Cristiano. ¿Y a qué me refiero? A mí no me gusta ser peyorativo, y todo lo contrario, me gusta ser muy respetuoso en el momento de evaluar o decir algo. A unos les puede parecer irrespetuoso, a otros no. Era su forma, pero tal vez el estilo de Cynthia Viteri en los últimos meses al menos no sintonizó para nada, versus esa estrategia que le decían, esto es lo que tienes que hacer. No, y creo, José, perdón, que no solo eso, hay que dar una lectura que vaya mucho más allá de simplemente el tema de cómo comunicar. Tú ya lo decías hace un momento, ahora es muy fácil presentarse como consultor político. Es más, ahora creo que el país ha dado más consultores políticos que nunca en su historia. Personas que creen que es cuestión de hagamos este TikTok o hagamos este video para los Reels de Instagram y está solucionado todo. Cuando, por ejemplo, nunca durante la campaña electoral tomaron una encuesta, hicieron una medición para comprender qué quiere la gente. Entonces ahí terminas con un candidato que hace el ridículo. En el caso específico de Guayaquil, independientemente del resultado, creo que fue un error cosificar a la candidata.
empezar a convertirla en un producto, el producto cerveza, el producto salsa picante, y además con esa cuestión que para una sociedad, hay que decirlo, tan conservadora como la nuestra, siempre trae consecuencias. Eso de si te pica, ráscate, o además en una sociedad conservadora querer romper el esquema tradicional de ver a alguien, y en redes sociales, María Dolores no me dejará mentir, las críticas, que porque cambia su vestimenta ya le resulta a un porcentaje considerable del electorado chocante la candidata, o si le ven a un candidato bebiendo, ya le resulta chocante a otro porcentaje, es dejar a la política en lo superficial y no ir al fondo. Y no quiero perder de vista un detalle que mencionaba Sebastián y que creo que nos debe llamar a la reflexión de aquí en adelante, y es el análisis de lo que implica el voto nulo. Hay un mensaje claro en Quito. El voto nulo termina en cuarto lugar, le gana al candidato Andrés Páez. En Guayaquil el voto nulo supera el 10%. En la prefectura de Pichincha el voto nulo le gana a Eduardo del Pozo. Estamos hablando de 18, 20% de voto nulo. ¿Qué quiere decir ese voto? Ese rechazo que decía Sebastián a la clase política. Independientemente de que te pongan a un joven o a un viejo. Si las prácticas y las mañas son las mismas que has visto durante 30 años, la cara es lo de menos. Sí, y aquí lo hemos repetido insistentemente, son las 18 horas con 45 minutos, me tengo que poner los lentes para leer exactamente cuál es la hora, impresionante. Vamos a una pausa comercial y vamos a continuar con este importante análisis de lo que ha ocurrido el día de ayer. Ya regresamos. Bien, continuamos con más de Hora Cero, son las 19 horas con 3 minutos. Estamos conversando con Mauricio Alarcón, con André Benavides, con María Dolores Miño y Sebastián Donoso, analizando la situación después de los resultados de los comicios. Entremos un poco a la consulta, al plebiscito, aunque los resultados todavía no se han dado de manera oficial, y entiendo eso es lo que está esperando el gobierno, el presidente de la República, para dar a conocer cuál es su apreciación sobre estos resultados. Definitivamente la gente votó en plancha y en favor o en rechazo del gobierno. Es decir, no hubo un análisis para nada de ninguna pregunta, porque ahora yo escuchaba a muchos colegas y también analistas que decían, ¿cómo es posible, por ejemplo, en la pregunta 1 que la gente haya dicho que no? Nadie, después de lo que preliminarmente conocemos, entendemos que fue con una polla y dijo, bueno, esta sí, esta no, esta sí, sino todo en plancha. Muy pocas personas, José, creo que hicieron la diferencia entre votar sí y no, distintas de las 8 preguntas que estaban planteadas en la papeleta. Sí, claro. Pero creo que habrá que ver efectivamente si el voto en plancha negativo tuvo una mayor incidencia que el voto en plancha positivo. Podrán decir este rato que probablemente en la pregunta 1, con el 93.2% de datos ingresados, ojo que ahí también hay algunas actas con inconsistencias, pero con el 93.2% de datos ingresados, aún en la pregunta 1, en la de la extradición que tú mencionas, está ganando el no con 3 puntos de diferencia. Se requeriría que el 6.8% restante sea totalmente a favor del sí, para poder virar y revertir esa tendencia favorable al no. Y si nos vamos a algo que también en datos tiene un nivel de procesamiento similar, la pregunta 2, la que tenía que ver con la autonomía de la Fiscalía, la diferencia entre el no arriba y el sí abajo es de 7 puntos, con lo cual ya estamos definitivamente frente a una tendencia mayoritariamente inclinada hacia un rechazo a la propuesta del presidente. Puede uno haber ido con polla, puede uno haber ido con datos que le dijeron los amigos, pero no sé, José, si tú le diste la vuelta a la papeleta y te diste cuenta la microscópica letra que era imposible de leer de los anexos. Bueno, aquí lo conversamos y lo analizamos, inclusive André Benavides estuvo con nosotros en Hora Cero, y yo conversé personalmente con algunas personas en diferentes partes de Quito y de Guayaquil que me decían, la verdad, yo anulé mi voto. Y decía, ¿por qué? Porque se me hizo confuso, tantas papeletas, quería salir rápido y había presión en la fila, que eso también era, habían 2 urnas. La verdad, creo que esta consulta debió haber sido totalmente independiente de las elecciones, para que la gente vaya totalmente consciente de qué era lo que iba a hacer. María Dolores, por favor. Sí, y esto es algo que lo hemos venido diciendo con varios colegas. Hay que entender que la posibilidad de votar, de pronunciarse en unas elecciones, es un ejercicio de un derecho ciudadano.
Y ese ejercicio no se agota con la posibilidad de nosotros ir a las urnas. Ese ejercicio por parte del Estado se garantiza permitiéndonos hacerlo de manera informada y de manera consciente. Entonces, aquí hay dos grandes problemas con respecto a la consulta. Lo primero es que la diversidad de temas son altamente complejos y que el ciudadano de a pie en realidad no los entiende, y esto es totalmente entendible porque se necesita un grado no solo de educación en general, sino de especialización en ciertos temas para entender. Por ejemplo, el tema de la extradición es un tema que ciertos abogados, por ejemplo, no lo entendían. El tema de la pregunta 6 de la reducción del Consejo de Participación Ciudadana, de los mecanismos de selección de autoridades, es un tema muy complejo que tampoco todo el mundo lo entiende. La reducción de asambleístas, lo mismo. Entonces, esto requería un ejercicio de autoformación sumamente complejo, sumamente fuerte, que el ciudadano de pie no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice la mayoría de la gente? Dice, mira, yo quisiera entender, pero no entiendo. Muchos. Otros, por supuesto, que sí se informan, pero finalmente la conclusión de esto es que el gobierno, o el Estado, mejor dicho, nos presenta unas preguntas que nosotros en realidad no somos capaces de responder de manera informada. Hay un ejercicio, como se ha dicho, engañoso de la consulta. Y el segundo gran problema es precisamente eso, que desde el gobierno, en lugar de explicar de manera clara y de manera cierta el contenido de las preguntas, mucho de la campaña que hace el gobierno a favor del sí, porque se hizo campaña a favor del sí, y hay que decirlo, era precisamente un poco adornar ciertas preguntas o de plano caracterizar las preguntas de una forma totalmente distinta a su sentido original. El tema, por ejemplo, de la extradición, que en muchos espacios televisivos y de medios de comunicación, la vocería de la presidencia decía, es la expulsión de delincuentes nacionales. Y teníamos un montón de expertos atrás que hacíamos énfasis en que se está engañando al electorado, que no se le puede mentir, y el gobierno insistía. Entonces, no es un tema de error, es un tema de hacerlo con conciencia. Lo mismo la pregunta de la asamblea. La reducción de asambleístas incide en la calidad de la asamblea, es lo que consistentemente decía la vocería oficial. Habían politólogos que salían con datos y le decían, mire, esto no es cierto y muéstreme sus datos, muéstreme sus cifras, y no lo hacían. Entonces es muy difícil en este momento sostener que no había un afán desde el Ejecutivo de engañar al electorado para que sus preguntas sean más apetecibles, digamos así, para el sí, y vemos que ni siquiera con esa campaña bastante fuerte, donde además se deben haber gastado cualquier cantidad de recursos públicos, ni siquiera llega a prosperar, porque finalmente la gente no lo entiende, no le interesa, y quienes sí lo entienden también se sienten, nos sentimos indignados de que se haya hecho este intento de engañar a la ciudadanía. Ahora, pero María Dolores, yo revisando las redes sociales, sobre todo las redes sociales, porque la campaña del no prácticamente se polarizó en las redes sociales, hubo una campaña enorme del no. No solamente hablando en contra del gobierno como tal, sino de las preguntas. Es decir, ponían una pregunta del sí e inmediatamente todo lo que significaba la supuesta mentira de la que usted habla, etcétera, para dañar totalmente esa estrategia, y a la larga puede ser que haya dado resultado. Andrés, quería hacer alguna acotación. Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta dos aspectos fundamentales respecto a la consulta popular en el ámbito jurídico y político. Vamos primero con lo político. Creo que el gobierno nacional parece que tenía dañado el reloj de tiempos electorales. Porque si esta consulta popular lo hubiera hecho después de la tan cacareada plan de vacunación, yo creo que hubieran sido otros los resultados. Totalmente, el timing. Entonces, si hacemos estas elecciones de manera concurrente y simultánea con las seccionales, donde tienes no una ni dos, sino 7 papeletas, evidentemente el ciudadano no se va a tomar el tiempo para votar. Y como bien lo señalaron, algunos por facilismo anulaban la papeleta, otros votaban sí, otros votaban no, sin ni siquiera saber el alcance. Y por otro lado, yo creo que estas elecciones, al menos en lo que tiene que ver con la consulta popular, ratifica algo que algunos ya sosteníamos, que las consultas populares históricamente han sido un termómetro para medir la aceptación de quién es el proponente, y en este caso creo que se ratifica aquello. Más allá de que el gobierno nacional haya hecho algunos intentos interesantes de no hacer vocería el presidente de la República, dicen, oye, si salgo yo a hacer vocería, capaz me va a ir peor, y escogieron a funcionarios de presidencia para ver que si es que por ahí se podía captar algún tipo de voto, y vemos que los resultados al final del día fueron los mismos. Con otro tema adicional,
yo creo que uno de los aspectos que también le faltó a la consulta popular fue calle, porque no se están solucionando los problemas que le preocupan al país. Uno decía, bueno, con la extradición se va a solucionar el tema de inseguridad desde ningún punto de vista. Reduciendo el número de asambleístas, ¿tú resuelves los asambleístas vagos, diezmeros, corruptos? Tampoco. Y así pasa con las otras preguntas de consulta popular. Entonces, el ciudadano también se da cuenta que no cuento. Y termino con esto, estimado José, en el tema jurídico. Yo fui uno de los que siempre estuve en desacuerdo con las preguntas de consulta popular por los aspectos y las repercusiones que tenían en el ámbito netamente jurídico, como por ejemplo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el régimen transitorio, que el traslado de atribuciones, no con la eliminación, lo que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas, que limitaba derechos de participación, de representación, y eso advertimos algunos, e inclusive la propia Corte Constitucional parece que leyó medio y dio el dictamen, y evidentemente para mí algunas de esas preguntas ni siquiera debían haber sido calificadas. Sebastián Donoso. Sí, coincido con mis colegas en lo que acaban de señalar. Creo que hay una sorpresa en el tema de la consulta popular, en el hecho de que todas las encuestas previas al referéndum, inclusive las encuestas de boca de urna, los exit poll, le daban un margen de triunfo al sí. Parecía que las preguntas iban a ganar y que ese iba a ser algún capital político para el gobierno, y de alguna manera a mí sí me sorprendió ver, todavía no tenemos resultados finales, pero lo más probable es que gane el no. Preguntas largas, engorrosas, difíciles de entender. Una cosa que se escuchaba también entre los electores es: hay trampa en los anexos. La pregunta suena bien, pero en el anexo hay alguna trampa, hay alguna cosa, nos quieren engañar. Y en ese sentido fue mucho más eficiente la campaña del no. Esta frase repetida que escuchamos en la campaña del no: la consulta no resuelve los problemas del país. Y es cierto, no resuelve los problemas del país. No era necesario consultarle a la ciudadanía sobre estos temas. Lo que sí hace, que dijimos aquí mismo en un programa, es poner sobre el tapete del debate y de la discusión la situación política del país y la idea de una reorganización política del país. Eso sí es interesante, ponernos a debatir eso. Pero en la práctica, como se lo ha hecho, la consulta termina siendo un referéndum a favor y en contra del gobierno, y la campaña fue maniquea en ese sentido. Yo insisto en que políticamente fue incorrecto haber decidido que la consulta vaya pegada a las elecciones seccionales, porque era un sentimiento de está a favor o está en contra del gobierno, y eso es lo que creo que ha calado. Tenemos vía Zoom ya a Estefanía Luzuriaga, ya la estamos viendo, es máster en estudios de comunicación política, licenciada también en ciencias políticas y directora ejecutiva de ADES. Gracias por estar aquí, Estefanía. Dentro de este contexto, espero que usted haya estado siguiendo la señal de este programa. ¿Cuál es la cámara? Estamos bien aquí, ¿no? Ok, me estamos haciendo así. Estefanía, ¿cuál es el análisis justamente de esta consulta? ¿Pegó más destruir antes que construir, o definitivamente la gente no estaba de acuerdo con ninguna de las preguntas para usted? Creo que realmente ocurre un poco lo que mencionaban los otros analistas. Las personas demostraron su posicionamiento frente al gobierno y a la gestión del gobierno nacional, más que una respuesta consciente a cada una de las problemáticas que se abordaban en la consulta. Adicionalmente, el número de preguntas era bastante amplio, y de alguna manera los temas también eran diversos. Eso dificulta que el elector pueda tomar una decisión individualizada. Bueno, pero eso, a ver, es muy fácil, digo yo, después de una elección, cuando uno gana todo el mundo se embarca, ¿no?, en la camioneta. Cuando uno pierde todo el mundo dice todo es un desastroso. Ahora, creo yo que las preguntas, para quienes las leímos y tratamos de masticarlas y entenderlas bien, si es que pierde el sí, es decir, esto no debería ser desechado. Yo creo que el gobierno podría hacer una campaña general permanente para que poco a poco esto se discuta en otras áreas, como por ejemplo la propia asamblea, la academia, y es decir, se vaya entendiendo mucho más cuál era el objetivo de estos cambios.
Definitivamente, es decir, la propuesta de algunas de las preguntas que se elaboraron en la consulta son válidas y son problemáticas que no van a desaparecer porque haya ganado el no. Definitivamente hay un tema de campaña que se puede mantener y es una responsabilidad también del Poder Legislativo hacer frente a algunas de esas problemáticas que definitivamente buscan una salida y alguna manera de responder a las problemáticas sociales que estamos viviendo en este país. Ahora, en términos generales, de acuerdo a los ya resultados de las elecciones, ¿cuál es la lección para usted, para la clase política, sobre todo las de los dirigentes de alto mando? Definitivamente es algo que conversábamos cuando hablábamos de lo que pasó en Brasil. Hay un giro en la región, hay un giro en América Latina, pero no es el giro a la izquierda de siempre. Yo creo que el gran aprendizaje es que hay una nueva manifestación de una izquierda que se distancia un poco de la propuesta de lo que era el socialismo del siglo XXI como nació y que definitivamente hay una ciudadanía que busca un cambio, que busca una opción diferente y que está insatisfecha con un modelo de gobierno que se ha desgastado y que ha dejado de responder y de modernizarse y de dinamizarse y se ha quedado estancado en lo que se propuso hace 30 años atrás. Por lo menos eso ocurre para la ciudad de Guayaquil. Me gustaría que usted me explique o nos diga qué significa esto de diferente, en qué consiste la diferencia de lo que quiere la gente. Realmente lo que podemos identificar a breves rasgos, por ejemplo, es hay un elector que está dentro de los temas principales de la ciudadanía. Está evidentemente el tema de seguridad, pero no abordado como una problemática externa a los factores sociales que han generado estos problemas de inseguridad. Entonces, definitivamente se buscan planes que modernicen el acceso, por ejemplo, a educación y a salud, que de alguna manera, desde la DAS, el municipio de Guayaquil estuvo constantemente tratando de implementar propuestas tecnológicas, donación de tablets, entre otras, pero que no lograron responder a esa coyuntura y a ese sistema y esa estructura social que definitivamente está manifestando en inseguridad, en aumento de microtráfico y en delincuencia algunos de estos vacíos. Sí, qué interesante esta forma de pensamiento, y le traslado sobre todo a Mauricio y André. ¿Cuál es esa diferencia que ustedes también encuentran en los electores? ¿Dónde estaba más o menos el candidato ideal? Es decir, ¿qué debía decir para que pegue, para que sintonice con lo que la gente quiere? José, retomo lo que te mencionaba hace un momento. Un buen consultor político parte de los datos para delinear una estrategia. Y esos datos lo que dicen es qué quiere el elector. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Hacia dónde va a trabajar propuestas de la mano del candidato? Y en este país, todos los estudios de opinión, los sondeos y las encuestas dicen que la prioridad número 1 es la seguridad. La prioridad número 2 es la situación económica de la mano del tema del empleo, y la prioridad número 3 es la lucha contra la corrupción. Esas tres prioridades, bastaría sentarnos a hacer un análisis de lo que los candidatos dijeron, no solo en sus planes de gobierno, sino en sus spots publicitarios pagados con recursos de todos nosotros, o incluso en el debate organizado por el CNE, para darnos cuenta que no tenían idea de dónde estaban parados. Y lo que decían hace un momento mis colegas, la ciudadanía no come cuento. Yo hago una pregunta que es bastante básica. Si a ti te roban el celular en el transporte público cuando estás en camino a tu trabajo, ¿estás frente a un delito de crimen organizado transnacional? ¿De aquel delincuente que te roba el teléfono y que es requerido por la justicia de Estados Unidos o de Francia? De ninguna forma. El ciudadano de a pie sabe que el mayor problema que vive en el día a día de inseguridad es cuando le roban la billetera, cuando le rompen el vidrio del auto o cuando le apuntan con una pistola mientras camina en la calle para robarle la mochila. Y ahí no interviene pues el crimen organizado que se solucionaba con la bendita pregunta 1. Creo definitivamente, como tú decías, que hay un error en haber puesto todo en un mismo saco, más aún cuando las prioridades para el un caso, el de las elecciones seccionales, como para el otro,
el del referendo, son exactamente las mismas para los ecuatorianos. André, ¿estamos de acuerdo en que, o están de acuerdo en que estas preguntas deberían continuar dentro del pensamiento crítico de la gente para poder buscar otras soluciones? Yo creo que estas preguntas lo que hace y los resultados son lecciones tanto para el gobierno como para la Asamblea Nacional. Varias de ellas pueden tramitarse tranquilamente a través del órgano legislativo sin convocar al pueblo a las urnas. Y adicionalmente yo complementaría con lo siguiente. Esto tiene un efecto colateral con la reforma parcial que actualmente se está tramitando en la Asamblea Nacional. Recordemos, José, que en la propuesta inicial de consulta popular se indicaba que las Fuerzas Armadas realizarían labores complementarias con la Policía Nacional. La Corte nos dijo que no era la vía la enmienda, sino la reforma parcial. El presidente de la República, con bombos y platillos y una comitiva, presentó el proyecto de reforma parcial. Actualmente se está tramitando esta reforma y ya debería tener informe para primer debate. En ese sentido, como presidente de la República, yo lo pensaría 2 veces antes de convocar al referéndum ratificatorio de esta reforma parcial, tomando en cuenta que el 442 de la Constitución nos dice, mire, hay el primer debate y el segundo debate, aprueba la Asamblea Nacional, referéndum ratificatorio. Con estos resultados, como presidente de la República, yo no me atrevería a convocar al pueblo ecuatoriano a esto. Y por otra parte, esta consulta popular se lo hizo de manera simultánea con las seccionales y se ahorró algo de recursos. No obstante, esto costó 20 millones de dólares. Ahora, solo para el referéndum ratificatorio estaríamos hablando entre 60 a 80 millones de dólares para una sola pregunta. Si estás de acuerdo que las Fuerzas Armadas tengan ese complemento con la Policía Nacional. Ahora, y creo que podría ser una puerta que podría dar resultados adversos al presidente de la República. Ahora, una última inquietud para Estefanía Luzuriaga, a ver si es que la ponemos en pantalla, por favor. Sí, Estefanía, a ver, ¿no es importante también, y en este momento clave en donde todo el mundo está pendiente, que los políticos, tanto el propio gobierno, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, todos, hablemos de una concertación? ¿Es posible y es necesario y oportuno hablar de aquello? A ver, necesario y oportuno sí, posible es otra palabra. Definitivamente es necesario, pero desde mi visión es poco posible. Definitivamente en este contexto actual, más que una concertación, yo creo que vamos a vivir aún más polarización, y de cara a la pre-campaña que seguramente empezará a finales del 23 o 2023 o a comienzos de 2024, lo que nos espera es, en mi opinión, es una hiperpolarización política. Perfecto, muchísimas gracias a Estefanía Luzuriaga, y vamos a una nueva pausa comercial y prevenimos, ojalá en pocos instantes más ya se conecte Otto Sonnenholzner, con quien vamos a conversar desde los Estados Unidos vía Zoom. Ya regresamos. Bien, 19 horas con 35 minutos, y hasta ahora, después de haber estado entrevistando a todos nuestros invitados aquí en el set, tenemos vía Zoom desde Massachusetts, desde Cambridge, a Otto Sonnenholzner, quien nos acompaña a esta hora en vivo para darnos primero su opinión con respecto a los resultados, qué tan sorprendido o no está con respecto a lo ocurrido, sobre todo en Guayas. Otto, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola José, un gusto saludarte y un gusto poder conversar también con la audiencia de Gama. A ver, sorprendido realmente sobre lo de Guayaquil y Guayas, no tanto en cuanto a la derrota del Partido Social Cristiano. Yo creo que eso se veía venir, más allá de las encuestas que algunos trataban de posicionar. Era claro que había un 70% de la ciudadanía, y eso se veía en todas partes, que rechazaba la administración municipal actual. Entonces, lo que ha hecho en este caso el socialismo del siglo XXI es ganar una elección con el mismo porcentaje con el que la perdieron en el 2014, 40%. Y el socialcristianismo perderla con la mitad de los votos con la que ganaron en el 2014, 30% en vez de 60%. Eso se veía venir. Ahora, si el ganador iba a ser Aquiles, Duarte o Jairala, era un tema de quién posicionaba mejor sus posibilidades en las últimas 2 semanas. Destaco el trabajo de un buen amigo, además, cuya campaña valoré mucho porque fue una campaña muy recursiva, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio,
Pedro Pablo Duarte, un gran resultado para él, nace una tercera alternativa en la ciudad desde mi punto de vista. En Guayas es un poco distinto porque quizás había menos rechazo por la prefecta, sin embargo se le presentaron 3 candidatos del socialcristianismo en la misma lista, en el mismo proceso, que son el señor Tabaqui, hermano de la ex vicealcaldesa Doménica Tabaqui, el señor Lapenti, ex compañero, si se quiere, de fórmula en prefectura, tanto con León Febres Cordero como con Jaime Nebot, y el señor Andrés Gushberg, concejal del socialcristianismo en la ciudad de Guayaquil. Sacó 11 o 12%, un gran resultado también para Andrés Gushberg, pero esos votos sí podrían haberlos consolidado mejor los socialcristianos. Hoy pierden sus 2 bastiones más importantes, la prefectura de Guayas y la alcaldía de Guayaquil. Conservan la alcaldía de Daule y la de San Borondón, pierden la alcaldía de Durán, gana el exgobernador Luis Chonilla. Ahora, pero con ese análisis, Soto, no hay un canibalismo entre el propio Partido Social Cristiano, porque todos los que usted nombró estuvieron en esas filas y de una u otra forma fueron abriéndose a sus propios partidos. Ahí es donde yo digo, probablemente los cegos por llegar es cuando hace que se disipe el electorado y gana el que obviamente está en otra corriente. Mira, yo creo que todos tienen derecho a participar y los partidos políticos tienen que tener la habilidad de generar los espacios suficientes para las personas que consideren valiosas. Asimismo, todos tienen derecho a abrirse y buscar ser una alternativa. Creo que, insisto, en el caso de la alcaldía de Guayaquil se veía venir esto, 70% de rechazo a la gestión, 70% de los ciudadanos pidiendo un cambio, no de ahora, de hace unos 6 meses. Entonces creo que ahí le faltó al Partido Social Cristiano, quizás por la costumbre de haber ganado tantas veces con tanta contundencia, quizás por creer que podían, valerse de la estructura proselitista que tenían muy bien organizada en la ciudad de Guayaquil, pensaron que esto se superaba o se dejaron engañar por encuestas que, te digo, no puede ser que las mismas encuestas te digan que la señora tenía una intención de voto, pero que este porcentaje de ciudadanos desea un cambio en la alcaldía. Y con todo el respeto, hay un deterioro importante en la capacidad administrativa en la gestión del municipio de Guayaquil que se refleja en que los ciudadanos estén buscando una alternativa. Ahora, no es que, insisto, y a nivel nacional, no es que el correísmo, el socialismo del siglo XXI no ha crecido, tienen la misma votación que siempre han sacado, pero los esfuerzos que antes se hacían por articular fuerzas políticas, hoy están mucho más dispersos. El divorcio de Creo con el Partido Social Cristiano, la misma, este desgrane que tiene el Partido Social Cristiano, no solo con quienes han participado, sino como con cuadros importantes que se han ido separando o alejando de la actividad de ese partido, en muchos casos por diferencias con las autoridades que tiene el partido en funciones. Tiene el caso de la señora Reyes, el caso del señor Ron, que fueron protagonistas con buenos resultados electorales y que hoy o no están o están hasta en contra, ¿no? Ahora, Otto, yo en varias ocasiones lo he podido entrevistar, inclusive cuando fue vicepresidente de la República, y hablo permanentemente de que es un tema que para mí no es moda, para mí es una necesidad lo que requiere este país, que es hablar de concertación. Hoy más que nunca, y hablamos en nuestro panel con nuestros 4 invitados aquí en el set, justamente de esto. Este es el momento ideal para que después de estas elecciones el Ejecutivo, el Legislativo, los políticos en general y los nuevos alcaldes puedan sentarse a dialogar sobre concertación? Mira, José, el momento ideal es siempre. Y creo que yo he sido, en alguna forma, quien ha tratado de predicar esto, no solo de la boca para afuera, sino con el ejemplo de desprendimiento, poniendo por delante los objetivos del país, por encima de las ambiciones personales, poniendo por delante la unidad, por encima de la vanidad. Pero eso, José, habría que ver, porque también es a veces difícil que los ciudadanos, que estos líderes, que estas personas que quizás no han ganado, pero han hecho un buen papel, o quienes han ganado y consolidarán un liderazgo local, que ellos comprendan la importancia de unirse por objetivos y dejar de dividirse por ideologías. Ahora, yo no me voy a cansar de predicar esto, insisto, no solo de predicarlo, sino de practicarlo con el ejemplo. Insistiré porque creo que es el único camino para que el país encuentre ese destino que nos merecemos de prosperidad, de desarrollo, de equidad, de justicia. Si seguimos aquí en un canibalismo político, en una sed de venganza, revanchismo, o peor aún, quienes buscan el poder por intereses personales, vanidad, intereses económicos, impunidad, que por desgracia es más frecuente de lo que uno creyera, el destino para el país no es el deseado, no será el deseado.
Buenas noches, le saluda a Valeria Mena. ¿Cuál es su análisis en cuanto al referéndum propuesto por el Ejecutivo, tomando en cuenta la crítica que usted hacía meses anteriores, donde mencionaba que no era necesaria esta consulta popular para superar la crisis de institucionalidad que se vive en el país? A ver, la consulta la presenta el gobierno con 3 frentes. A 2 les da mucha importancia, el uno el de la seguridad, el otro el de la institucionalidad o la gobernabilidad, y el tercer frente era el frente, si se quiere, ambiental. Pierde todas las preguntas. Había un riesgo que es conocido en política de que esto se convierta en un referéndum de rechazo o aprobación al gobierno, y era evidente que si eso se conseguía, y esa era la apuesta de la oposición, el gobierno iba a perder, porque es un gobierno con un nivel de rechazo muy alto, fruto de sus problemas de gestión, más que otra cosa. Entonces, dicho esto, yo llegué a creer en algún momento que la ciudadanía iba a lograr diferenciar estos temas e iba a votar, digamos, por preguntas tan sencillas como la de la extradición o la reducción del tamaño de la asamblea. Sin embargo, mire usted que el rechazo al gobierno es tal que la gente hasta en eso ha dicho que no. Al parecer, entiendo que se siguen procesando las actas, y para el gobierno es un golpe muy, muy fuerte, muy fuerte. A su parecer, Otto, entonces, ¿cuáles eran esas preguntas que ameritaban un sí por parte de la ciudadanía ecuatoriana? Yo te diría que la mayoría de las preguntas, a ver, y tú lo dijiste al principio, yo creo que eran preguntas interesantes, eran preguntas atractivas, pero no eran preguntas que resolvían de fondo los problemas que hoy tiene el país. El problema de inseguridad se resuelve con gestión, el problema de gobernabilidad se resuelve con gestión. Quizás en los temas ambientales habían cosas novedosas, importantes, pero tampoco es que cambiarían la realidad del país. Entonces sí era una consulta que yo creo que el gobierno la quiso aprovechar en alguna forma, porque era atractiva, eran preguntas muy fáciles para tratar de agarrar un tanque de oxígeno, y se terminó convirtiendo en un gotero de cianuro para el gobierno. También la opinión aquí de nuestro panel, Mauricio Alarcón, André Benavides, María Dolores Miño y Sebastián Donoso, sobre justamente lo que acaba de mencionar Otto. Por favor, María Dolores. Sí, creo que es algo evidente que la ciudadanía en realidad no contestó estas preguntas pensando en el contenido de cada una de ellas, porque como dijimos en la sección anterior, la alta complejidad que estas revestían, el corto tiempo para presentar esos votos, el hecho que en realidad a la ciudadanía, si se le presenta con estas cuestiones altamente complejas que además no resuelven los temas que le preocupan en su día a día, evidentemente va a causar rechazo. Y en ese sentido lo que estamos viendo ahora es que, como bien decía Otto hace un momento, incluso aquellas preguntas que podían ser las más populares y que en realidad muchos de nosotros decíamos, no hay nada malo en esta pregunta, por ejemplo en la de la extradición, podría ser hasta una buena opción, pero miren ustedes cómo esta incapacidad de comunicar en primer lugar de manera adecuada y en segundo lugar esta incapacidad del gobierno, creo yo, de generar empatía con la gente, de hacerle entender a la gente que esta es una consulta para ellos y no para envanecer y para exaltar la imagen del gobierno, genera estos resultados. Ahora, pongo en la mesa de debate, y esto para todos, Valeria, para los 4 invitados y por supuesto para Otto también, es, en este momento el gobierno está perdiendo una pelea muy, muy fuerte, queda muy debilitado, pero también es una gran oportunidad para recuperarse, porque puede lograr cambiar filas, mejorar su gabinete, lograr tener más empatía, aprender estas lecciones. ¿Todavía estaría a tiempo? Pero por supuesto, faltan 2 años, está en el poder. ¿Por qué no pensar en aquello? José, por el bien del país, ¿debería el gobierno sentarse a hacer una autoevaluación? Pensar con madurez que aún le quedan 2 años y algunos meses en el poder y que, como ya lo mencionábamos hace un momento, muchos cambios pueden producirse en una verdadera alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, más allá de la pugna de poder. Dejemos de lado los temas polémicos, el de la extradición, por ejemplo. ¿Por qué no aprovechar para ir por un tema popular como el tema del medio ambiente o de la naturaleza, de las preguntas 7 y 8, que no requerían ser cambios constitucionales? Popular y necesario, además. Para trabajarlo en función de una reforma legal, para ver si con un tema en el que además se pueda aglutinar a la sociedad civil, a la academia y al sector privado, podemos co-crear una norma que efectivamente canalice la voluntad del gobierno, si es que efectivamente la tenía,
respecto del referendo. Pero se necesita, y simplemente esto, José, ser muy torpe para, con la falta de credibilidad y confianza de la Asamblea Nacional, perder una pregunta en la que se propone la reducción del número de legisladores. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque en el anexo se dio esa complejidad que hemos venido repitiendo a lo largo del programa, y creo que ni el propio gobierno se dio cuenta de que 137 legisladores tenemos hoy, y con la propuesta que hicieron apenas reducíamos 16. Después intentaron justificarse con el costo que tiene cada oficina de legislador, pero cuando desde quienes leímos los anexos les hicimos caer en cuenta que asambleístas nacionales pasaban de 15 a 36 y que había provincias que requieren mucha atención de los políticos, terminaban subrepresentadas con únicamente un legislador, creo que el discurso que tenían en las primeras semanas simplemente se vino abajo y el resultado fue adverso. André. Bueno, yo creo que en efecto este es un llamado de atención para el gobierno nacional. Creo que después de la consulta popular se deberían, al menos en teoría, dar algunos cambios importantes. Yo creo que tiene que cambiar de estrategia, al menos política, porque no puede vivir de pugna en pugna, de tumbo en tumbo. En este caso va a volver nuevamente ese escenario en el cual tiene este tipo de problemas con la Asamblea Nacional que no le permite gobernar. Pero por otro lado yo también quisiera señalar que esto tampoco marcaría como tal la agenda política del 2024-25, porque hay algunos que ya nos dicen que eventualmente con los resultados ya sería el retorno del correísmo. Tampoco es así, porque en política esto puede cambiar y en efecto esto puede tener diferentes matices en función de las coyunturas que se van presentando. Por otro lado, yo creo que también una de las alternativas que podría utilizar el presidente de la República y que todavía está vigente es el tema de la muerte cruzada. O sea, si ya queremos ahorita jugar todas las barajas, que ya fue la consulta popular, estas situaciones adversas, yo creo que el presidente de la República también puede decir, bueno, ya en este escenario mejor vámonos todo por el todo, y se podría activar también el mecanismo de la muerte cruzada. Es que además lo digo porque, a ver, tenemos que aprender lecciones que están aquí, a la vuelta, al ladito del Ecuador, que es Perú. ¿Qué queremos? Otra vez el Ecuador del caos, en donde sacábamos y poníamos un presidente y después nos arrepentíamos y decíamos, oh, por gusto lo sacaron, etcétera. O sea, ¿de qué estamos hablando, doctor Donoso? Claro, la inestabilidad política no nos lleva a ningún lado. Lo importante, o la lectura para mí importante, es no que las preguntas sean malas o que los temas de las preguntas no sean relevantes. Yo creo que sí lo son. No resuelven los problemas del país, por supuesto, no resuelven los temas del día a día, pero son temas que hay que discutir. Hay que buscar una manera, o el gobierno tiene que buscar una manera de capitalizar este triunfo del no. No es en contra de las preguntas en sí, las preguntas son buenas. Quizás la más polémica es la primera, y es la que está más cerca de ganar, ¿no? Es la que está más reñida. Pero que el país requiere una reforma política es necesaria. 272 movimientos políticos no representan ni todas las ideologías, ni todas las posiciones. Podríamos en 4 partidos políticos realmente nacionales y representativos tener las ideologías, las 4 ideologías principales. Podríamos pensar en menos asambleístas. Yo sí creo que una reducción del número de asambleístas es importante, porque no hay tantas posiciones. Hay que pensar en la representatividad, que las provincias estén debidamente representadas, pero un exceso de burocracia, un exceso de asambleístas no mejora la calidad del debate ni mejora la calidad legislativa. Ahora, le pregunto a Otto, y me va a comprender perfectamente, porque él cuando fue vicepresidente de la República estuvo al menos en una ocasión, yo diría que 2, casi a punto de decir, señores, se acabó, vamos a muerte cruzada y punto. Y ahí en los gobiernos se manejan mesa chica y mesa chiquita. Es momento de hacer un cambio. Ajá, se ríe porque se acuerda. A ver, primero no sabía que teníamos tremendo panel, así que aprovecho para saludarlos. Mil disculpas, desde acá no los podía ver, y más bien te felicito, José, por esta iniciativa. Qué bueno que existan este tipo de programas. Segundo, algunas cosas permítame comentar. Las elecciones seccionales son importantes, y si bien es cierto, una fuerza política le ha ido mejor que a otras, existen una cantidad de ganadores que están dispersos,
pero que representan a la mayoría de la población, al más del 70% de la población, que han ganado también, y creo que lo que ha faltado es quien articule ese esfuerzo en el país, que antes eso operaba mejor. Y digo, son importantes pero no determinantes, porque por ejemplo al socialismo del siglo XXI en el 2019 le fue muy mal, ganaron 0 alcaldías y 2 prefecturas muy apretadas. Y sin embargo fueron finalistas en el 2021. Y lo mismo el movimiento Creo no le fue para nada bien en el 2019, ganaron la prefectura de Loja, un par de alcaldías, no muy relevantes la mayoría, y luego están hoy en la presidencia de la República. Entonces, repito, son importantes, sobre todo para atender las demandas ciudadanas de servicios básicos, de atenciones primarias, que están atrasadas, están en el Ecuador, para resolver problemas del siglo XVII que seguimos teniendo en pleno siglo XXI, como la falta de tratamiento de agua servida, de agua potable, ¿verdad? Son realidades de nuestro país que están en manos de los alcaldes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana se lo pretendía en alguna forma capar con la consulta popular, y ese esfuerzo fracasó. Yo solo vi a una fuerza política, a mi criterio, violar la ley, porque se supone que es una elección ciudadana y ningún partido político puede activarse electoralmente en ese proceso, son parte de las reglas. Para mí quienes hicieron eso debieron haber sido descalificados. Lo hicieron y yo pensé, fueron los únicos, me refiero al socialismo del siglo XXI, a la lista 5, se pusieron los colores del partido, todo. Fueron los únicos que hicieron campaña, de frente. Y sin embargo, ganan nuevamente los mismos que habían ganado en el 2019, 3. Es decir, no tienen mayoría. A mí me llama la atención. Yo ahí, por ejemplo, para mí es una sorpresa. Yo pensé que al haber sido ellos los únicos que activamente trabajaron en ese proceso, iban a tener mejores resultados que los que habían tenido en el 2019. Sobre la muerte cruzada, José, es un mecanismo legítimo, constitucional, pero es un mecanismo también de última instancia, ¿ya? Si el gobierno está en esa última instancia, solo ellos lo pueden saber. Yo coincido contigo en esta idea de que tienen tiempo, pero el tiempo pasa rápido y no sirve de mucho si no cambian la gestión. Claro, tiempo con decisiones. No solo tienen tiempo. Nosotros estábamos en un gobierno que no tiene nada que ver con el actual en términos de las dificultades que se enfrentaron, sobre todo las económicas. La situación económica está bastante más estabilizada gracias a decisiones difíciles, pero necesarias, que se tomaron desde el 2019 y 2020 y que empezaron a dar frutos, como la renegociación de la deuda, la eliminación progresiva de subsidios, y que hoy se cosechan. El problema es que el gobierno ha fracasado en traducir ese esfuerzo necesario de lograr estabilidad fiscal en bienestar, y se quedaron en celebrar esa estabilidad fiscal como un fin y se olvidaron que es un medio para transformar las vidas de la gente positivamente. Guardar la plata como se ha hecho o cuidar el bolsillo como se ha hecho del Estado no sirve de mucho si eso no se traduce en bienestar, y eso no está ocurriendo. Están a tiempo, sin duda, José, siempre se está a tiempo, pero tienen que realmente empezar a actuar. Perfecto. Para concluir este programa, algunas lecciones. Creo que sí estamos a tiempo en el país de hacer cambios, de modificar el pensamiento y también de la forma de elegir. Es un claro ejemplo de un golpe en el tablero político para los líderes que creían que tenían ganado todo y que con una buena propaganda, con una buena publicidad o contratando a alguien que cree que sabe todo, entonces iba a decir: con esto ganamos y punto. Y por último, decirle a los ciudadanos que todos estamos a tiempo de hacer un cambio, porque yo tampoco creo, como los grandes países del primer mundo, ellos no dependen exclusivamente de los gobiernos. La sociedad civil se tiene que organizar también para salir adelante. Sin duda alguna hay una oportunidad. Sin duda alguna se necesita analizar con sensatez el mensaje que la ciudadanía ha dado a través de las urnas, tanto para las elecciones seccionales como para el referendo. Los políticos tienen un rol que cumplir. No hay democracia sin partidos políticos, pero no con los que tenemos ahora. Los ecuatorianos identifican como parte del problema a esas organizaciones políticas que no constituyen un canal de representación y que en el acto únicamente buscan representarse a sí mismos, a sus intereses particulares o al de sus caudillos de turno. Así es que la oportunidad, coincido contigo, José, está ahí, y creo que la única forma de saber aprovecharla y salir adelante es juntando esfuerzos
de manera horizontal entre todos los actores y todos los sectores, incluso venciendo supuestas ideologías que en nuestro país además son inexistentes. Cuando se tiene por un norte claro el bienestar del país, la estabilidad democrática y el crecimiento de todos, creo que hay que deponer actitudes personales que más suenan a berrinche y sumar definitivamente esfuerzos por el Ecuador. Sí, tenemos menos de 3 minutos porque viene una cadena nacional. André. Muy rápido, estimado José. Varias lecciones de este último proceso electoral. 1. El gobierno nacional tiene que cambiar su política pública y dedicarse a gobernar con la resolución de los problemas y necesidades que tienen los ecuatorianos. Segundo, es necesaria una reforma al sistema político y electoral debido al gran número de organizaciones políticas y también la forma tan sencilla de que cualquier ciudadano pueda ser candidato de elección popular. Tercero, no se debe menospreciar ni subvalorar lo que piensa y cree e interpreta la política el ecuatoriano. María Dolores. Yo creo que es una oportunidad para que este gobierno haga 2 cosas. La primera, que empiece a atender las cuestiones sociales y atender a la gente en lo que en realidad necesita. No es cuestión de decir que tú eres un mejor gobierno que el anterior, hay que hacerlo, hay que demostrarlo. Y en segundo lugar, es muy importante dejar este discurso maniqueo, donde cualquier crítica, donde cualquier sugerencia que se hace desde otros sectores de la población son traducidos a actos de hostigamiento y de insulto, llamando a los críticos narcotraficantes, insultándolos, utilizando el adjetivo correístas como peyorativos, y que sean lo que ofrecieron ser un gobierno del encuentro y un gobierno que iba a atender las necesidades de todos los ecuatorianos. Sebastián Donoso. El reto para todos los partidos políticos y para los líderes políticos del Ecuador es capitalizar el voto nulo, ¿no es cierto? Es poner atención en ese voto nulo, capitalizar el voto nulo y saber cómo atraerse ese voto y cómo ganarse el interés de la ciudadanía nuevamente. Y el otro tema es lo que hemos visto aquí. En el Ecuador el voto es bien volátil, y no es una carta abierta para cualquier tipo de gestión. Yo creo que el reto que tiene el actual alcalde ganador de Guayaquil, el alcalde que ganó en Quito, la prefecta que acaba de ganar en Guayaquil, es enorme. Los problemas son inmensos y en menos de lo que canta un gallo se les puede acabar el voto que lograron capitalizar si la gestión no es buena y si la gente no ve un verdadero cambio en esa gestión. Otto, en 20 segundos para su despedida, ya se quedó a vivir en Estados Unidos, ¿no? No, ya regreso. ¿Qué pasó? Ya me mandé a deportar ya mismo. Bueno. No, mentira. Gracias, José, por la invitación. Más bien, felicito las opiniones de los colegas y te dejo para que puedas despedir el programa y llegues a tiempo a la cadena. Cuidado, te multan. Un abrazo, saludos. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos por sus importantes impresiones de todo lo que ha ocurrido. Nos despedimos, José. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado. Enseguida los dejamos y nos enlazamos con la cadena nacional. Muy buenas noches con todos.